asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días o buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Soy Natalia Díaz, asistente de marketing de Grupo PIA y quiero presentaros a Pablo Riera. Pablo es presidente de Grupo PIA, es licenciado en Ciencias Empresariales, máster en Consultoría y Coaching para el Cambio por la Oxford University, socio estratégico de Zenger Follman para España, Brasil, Portugal y Oriente Medio y socio estratégico de Cariu Internacional. En esta ocasión, Pablo nos hablará de las últimas investigaciones y hallazgos sobre diferencias de género en el entorno empresarial, la diferencia entre liderazgo femenino y masculino. Se romperán y cuestionarán muchos de los mitos y supuestos históricos y culturales sobre la mujer y el liderazgo. Pablo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Natalia. Encantado de estar aquí en una ocasión más y bienvenidos a todas y a todos a este nuevo webinar de nuestra serie mensual de webinars. En este caso, para hablar del apasionante tema del liderazgo femenino y del rol y la situación actual de la mujer en la empresa. Quiero dar la bienvenida a todos. Hoy contamos con una participación de 54 oyentes, aparte también muy variada, más o menos la mitad son de España, pero tenemos también participantes que hoy nos están siguiendo desde Colombia, desde Brasil, desde México, desde Argentina, desde Chile. Muy buenos días y muy bienvenidos a todos. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo femenino y el rol de la mujer en la empresa. Y vamos a presentar algunos hallazgos sobre la última investigación que conjuntamente con nuestros socios americanos de Singer Follman hemos realizado al respecto de esta temática. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy? Bueno, pues lo que tenemos es que, por un lado, a pesar de que las mujeres representan más del 50% de los trabajadores en las empresas, en concreto, en la fase de entrada en las nuevas organizaciones a nivel global, el 53% son mujeres y tan solo el 47% son hombres, lo que podemos ver es que a medida que ascendemos en la pirámide de poder de la organización, cada vez nos vamos encontrando con menos mujeres. Así vemos como en el nivel de supervisores tenemos un 37% de mujeres ya frente al 53% anterior. Cuando llegamos a directores o vicepresidentes nos encontramos con un 26%. Cuando vamos a nivel de miembros del comité ejecutivo nos encontramos ya solo con un 14% de mujeres. Y cuando llegamos a nivel de CEO, director general, consejero delegado, tan solo un 3% de estos puestos están ocupados por mujeres. Además, lo preocupante del tema ya no es solo esta realidad actual, sino que a pesar de lo que se lleva haciendo desde hace tiempo para cambiar esta situación, el porcentaje de mujeres en estas posiciones altas no está variando en el tiempo. Es decir, se está manteniendo estos ratios y estas proporciones y las cosas que se están haciendo parece que no están funcionando adecuadamente porque estos porcentajes no cambian. Por otro lado, también hemos analizado lo que piensan las propias mujeres y encontramos que se da dos fuerzas que parecen un poco enfrentarse, dos fuerzas contrarias. Por un lado, que a medida que las mujeres ascienden en posiciones y en jerarquía dentro de una organización, desean y aspiran en mayor grado el ascender a posiciones superiores. Pero por otro lado nos encontramos una fuerza contraria, y es que al mismo tiempo esta aspiración a posiciones superiores va declinando con la edad y a medida que las mujeres van alcanzando una mayor edad, sus aspiraciones o deseos de crecer en la organización van disminuyendo. Con lo cual, si el tiempo que necesitamos darle a una mujer para que llegue a esas posiciones, como está pasando ahora, es demasiado largo, esas aspiraciones o deseos también van bajando. Además de todo esto, lo grave es que además las mujeres tienen salarios, condiciones retributivas, beneficios sociales inferiores a los hombres que ocupan la misma posición. Es decir, no solo es que lleguen pocas mujeres a cargos ejecutivos o directivos o de mando, sino además las que llegan en inferioridad de condiciones. Y por norma general, en puestos exactamente iguales, la mujer es retribuida peor de lo que es retribuido el hombre. Este es un tema enormemente candente, de enorme actualidad hoy en día, y no solo por una cuestión de moda, ¿no? Es un tema del que se están escribiendo multitud de libros. Aquí pues, os he puesto en pantalla 4 de los últimos que han sido publicados, como las 7 grandes verdades sobre el éxito de la mujer,
o, bueno, Los 7 secretos sobre el éxito de la mujer. Bueno, diferentes libros, es decir, hay muchísimos autores que están escribiendo sobre esta materia. Por otro lado, es un tema sobre el que se está investigando. De hecho, nosotros hemos realizado una investigación a nivel internacional sobre esta temática durante todo el año 2011. Es un tema sobre el que se publica en grandes medios de prensa, como puede ser el Wall Street Journal, el Forbes, o el Harvard Business Review, o el Veja en Brasil, o el Huffington Post. Es decir, es un tema de enorme tendencia. De hecho, el white paper, el artículo que publicamos a lo largo del 2011 sobre los resultados de nuestra investigación relacionada con el liderazgo femenino fue el artículo más descargado de todo el año 2011 en el blog de Harvard Business Review. Es decir, es un tema que genera enorme interés, que genera enorme debate, ¿no? Y por otro lado, se están haciendo multitud de eventos, jornadas, conferencias relacionadas con el tema. De hecho, yo mismo esta misma semana tuve la grata oportunidad y el honor de poder dar una conferencia exactamente igual que esta sobre este mismo tema presencialmente, conjuntamente con APD, con la Asociación para el Progreso de la Dirección, en el edificio de la Pedrera de Barcelona. Es un tema, por tanto, que vemos que es importante, pero no simplemente porque esté de moda, ¿eh? La moda puede que tenga algo que ver, pero sobre todo es por la enorme trascendencia e importancia que tiene. Es un asunto tremendamente importante por diferentes razones, pero yo aquí voy a mencionar las 3 que considero más importantes. Por un lado, porque tiene un enorme impacto económico. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el año 1970, el 26% del crecimiento de su economía, de su PIB, está debido al incremento de mujeres en la empresa. Por tanto, la existencia de la mujer en el entorno empresarial tiene un enorme impacto en las economías de los países. Por otro lado, porque es importante para las empresas y para las organizaciones. Las empresas necesitan cada vez más líderes efectivos y más talento que sean algo diferencial que les permita ser más competitivas y conseguir mejores resultados. Y de alguna manera están desaprovechando su recurso más valioso, que es la enorme cantidad de talento y potencial femenino que tienen dentro de sus organizaciones y que no lo están desarrollando hasta los niveles adecuados para poder sacarle lo máximo posible. Y por otro lado, no hay que olvidar que es nuestra obligación moral de solucionar este problema, porque sin duda es una injusticia y detrás de esto existe un problema de moralidad, existe un problema de ética, existe un problema de igualdad. Cuando decía que es importante para las empresas porque están desperdiciando una cantidad enorme de talento y desaprovechando un potencial inmenso de tener líderes efectivos si tuviesen más mujeres en esas posiciones, lo digo porque la mayor parte del tiempo las organizaciones lo que están haciendo es que cuando están cubriendo externamente estos puestos directivos, lo están haciendo a través de la búsqueda ejecutiva o a través de la selección en el mercado externo. Y todos sabemos que bueno, esta es una vía que se puede utilizar, pero que cuando solo se utiliza esta vía probablemente no sea la más adecuada. Y muchos de estos ejecutivos o parte de estos ejecutivos que son contratados, pues a veces fallan o a veces se van o a veces no están comprometidos con el proyecto, ¿no? Como lo podría estar alguien que ya venga desarrollando la carrera internamente dentro de una organización. Entonces, para esto me gustaría haceros una primera pregunta sobre este aspecto. Les voy a poner una pregunta en pantalla de manera que podáis responderla. Es ¿qué porcentaje de las personas o ejecutivos que son seleccionados externamente en el mercado creéis que permanece, o que se va, mejor dicho, que se va de la empresa en los primeros 18 meses después de haber sido contratado? Os voy a poner la pregunta en la pantalla y podéis hacer clic en la respuesta que consideréis más acertada. Deberíais estar viendo ya en este momento el sondeo y podéis cuando queráis empezar a votar. Llevamos un 12%, un 20%, un 40%, 50%. Os animo a seguir votando. Bien, vamos a cerrar el sondeo y os voy a enseñar lo que vosotros mismos habéis dicho. Vosotros decís que aproximadamente el 50% de vosotros piensa que el 10% de las personas seleccionadas para estos puestos ejecutivos del mercado
salen o dejan la empresa en los primeros 18 meses, un 30% que son el 25%, un 20% que son el 40% los que salen y un 0% que son el 60% los que salen. Bien, pues lo que dice la estadística es lo que nos transmite Kevin Kelly, que es el CEO, director general, consejero delegado de Hendrick & Struggles, una de las compañías internacionales más importantes en la búsqueda de ejecutivos. Y dice que según sus propios estudios, el 40% de los ejecutivos contratados para posiciones altas son o bien despedidos, o bien fallan, o bien se van en los primeros 18 meses. Imaginemos el enorme impacto en términos económicos que tiene el hacer toda esta selección externamente en el mercado, con el coste que tiene la selección, la incorporación de la persona al puesto, la formación, el tiempo que necesita la persona para adaptarse y hacerse con el nuevo puesto y con la nueva cultura de la organización, y que después un 40% de estas personas dejen la empresa. La pregunta que deberíamos hacernos ante esto es si no sería mucho mejor ayudar a crecer a nuestro talento y potencial femenino en vez de contratar a tantos ejecutivos externos. ¿Qué causa esta situación? ¿Por qué, viendo clarísimamente que existe esta falta de equilibrio entre mujeres y hombres en puestos ejecutivos, viendo claramente que existe un enorme potencial de talento ahí, viendo que los costes de la contratación externa y su eficacia no son siempre los ideales, ¿por qué no cambia esta situación en el tiempo? ¿Por qué a pesar de lo que se lleva haciendo hasta ahora, las cosas no cambian? Y me gustaría plantearos de nuevo esta pregunta a vosotros. ¿Qué pasa para que esto no cambie? Y podéis responder cuando queráis. Llevamos un 20%, un 30%, 60%. Animaros los últimos minutos. Muy bien, tenemos prácticamente un 80% de votos. Vamos a cerrar el sondeo y voy a compartir con vosotros los resultados. El 23% decís que se debe al machismo de los ejecutivos. El 46% decís que la principal razón de que esto no cambie es la cultura empresarial. Y el 31% decís que se debe al subconsciente colectivo. Nadie ha votado que las mujeres son efectivamente peores que los hombres, ni ninguna otra opción. Yo os diría que, según nuestro criterio y según nuestra investigación, la respuesta más correcta o más completa sería la del subconsciente colectivo e individual, ¿no? Pero que al mismo tiempo la propia pregunta tiene trampa porque en sí mismo la cultura empresarial o el machismo de los ejecutivos podrían estar integrados dentro de este subconsciente colectivo, como ahora comentaré. Efectivamente, lo que pasa, por diferentes razones que después podemos comentar, es que de alguna manera existe un subconsciente individual y un subconsciente colectivo en nuestras mentes, en nuestros cerebros, que está compuesto de prejuicios, de creencias, muchas de ellas limitantes, de suposiciones previas, de cuáles son los valores con los que nos movemos, de las funciones que tenemos, incluso de miedos o de intrigas, y que están tremendamente arraigados y cimentados en nuestra mente. Y las personas actuamos no en función de la realidad, sino en función de la realidad que percibimos. Y lo que la investigación dice es que esa realidad poco tiene que ver con lo que vemos y mucho tiene que ver con lo que somos. Es decir, cada uno de nosotros, cada ser humano percibe la realidad aproximadamente un 15% en función de los hechos, las evidencias y la observación, y aproximadamente un 85% en función de lo que está dentro de su subconsciente. Es decir, las personas, en función de nuestro subconsciente y de lo poco o mucho que percibamos a través de los sentidos exteriormente, damos sentido a la realidad y damos sentido a las cosas. De hecho, es muy impactante hacer ejercicios sobre esta temática y ver que cuando planteas una misma situación, por ejemplo, a personas distintas,
cada una de estas 20 personas hace una interpretación absolutamente distinta de dicha situación. Pues de alguna manera esto está jugando un efecto inmenso en este tema y este asunto del rol de la mujer en la empresa, ¿no? A lo largo de la historia, muchísimos más años de los que las mujeres llevan en el mundo empresarial, una serie de elementos han conseguido construir este subconsciente colectivo lleno de prejuicios, creencias, suposiciones y miedos que de alguna manera nos hace ver la realidad de manera distorsionada. Y por tanto, cuando estamos hablando de un aspecto que afecta a la psicología del hombre, el aplicar recetas o mecanismos para gestionar el cambio que sean puramente técnicos o que sean puramente instrumentales, normalmente no da resultado y por eso las cosas no acaban de cambiar, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Qué es lo que ha fomentado o lo que ha construido en nuestra mente, en nuestro subconsciente, este tipo de visión? Bueno, pues mucho tiempo y mucho tiempo en el que la educación y la cultura general han generado desde la escuela, desde la infancia, este tipo de creencias limitantes en nuestro subconsciente, las normas y las costumbres sociales, y no hay que remontarse hace siglos para ver esto, ¿no? Hoy aún es sorprendente, parece increíble, pero aún es muy sorprendente el personas pues, que están, mujeres que están trabajando en las empresas y que aún sus madres les dicen que lo ideal sería que se casasen con un buen partido y que no tuviesen que trabajar, ¿no? Este tipo de mensajes siguen existiendo hoy en día, ¿no? Por tanto, no son antiguos, ¿eh? Vienen de tiempo, pero no son antiguos. Muchos de ellos aún hoy son recientes, ¿no? Después, la historia tiene muchísimo peso en la construcción del subconsciente, las experiencias pasadas que hayamos tenido. Por tanto, hay creencias y suposiciones que están muy arraigadas también, como comentabais vosotros, en la cultura empresarial, porque al final la cultura empresarial, la cultura de una empresa, no deja de ser la suma de la cultura, los valores y las creencias de los miembros que componen dicha empresa o organización, ¿no? Existen, por tanto, un montón de estados mentales, de creencias limitantes, incluso entre las propias mujeres. Cuando hablamos de este subconsciente colectivo, no estamos hablando solo del hombre, no estamos hablando, por tanto, solo del machismo de los hombres, estamos hablando también del machismo de las mujeres, ¿eh? Hay muchísimos muros psicológicos creados por las propias mujeres a través de la educación y el ejemplo que han recibido en sus hogares, en su escuela, y que por tanto son creencias limitantes para su desarrollo y para su crecimiento en el mundo de la empresa, ¿no? Creo que también otro de los elementos que ha influido en esto es la falta de modelos, la falta de mujeres líderes que se hayan expuesto, que hayan mostrado su experiencia, su práctica y que hayan servido como modelos de rol para ir cambiando poco a poco estas creencias y por tanto también el apoyo de padrinos en algunos casos, ya sean hombres o mujeres, es uno de los factores que también sin duda ha colaborado a esta creencia limitante, ¿no? Bien, lo que de alguna manera venimos a decir es que se han construido en nuestra mente colectiva mensajes y creencias que están muy arraigadas y que muchas veces son absolutamente falsas, ¿no? Como que a las mujeres no les interesa la empresa, como que las mujeres no son emprendedoras, como que las mujeres no son buenos líderes, como que hay puestos o áreas o departamentos de la empresa donde una mujer no funcionará, o que una mujer, ¿para qué voy a desarrollarla y voy a trabajar con ella si al final en cuanto tenga hijos se irá, ¿no? Este tipo de palabras que a algunos nos pueden parecer un poco sorprendentes siguen estando profundísimamente arraigadas y cimentadas en nuestras mentes. Y por tanto, simplemente con normas o con cambios legislativos, el subconsciente de las personas no cambia. No existen, por tanto, hasta ahora fuerzas reales que cuestionen estas viejas asunciones o estos viejos supuestos, ¿no? Y cuando hablamos de problemas de tipo psicológico, de problemas de conciencia social, lo que hay que hacer es cuestionar y de alguna manera plantear hechos y realidades que de alguna manera derrumben estos muros ficticios y estas asunciones o creencias, ¿no? Se está tratando el cambio en este sentido como si tratase un problema técnico, imponiendo leyes, imponiendo normas, imponiendo cupos. Aún esta semana pasada se hablaba en la prensa, ¿no?, de la imposición o la norma que la Comunidad Europea quiere crear para obligar de alguna manera que todas las empresas que tengan participación pública tengan al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración.
yo os dejaría una reflexión para vosotros, ¿no? Pensemos en alguien que es fumador y que ha creado una conciencia de fumador y por tanto sabemos que tiene una enorme adicción psicológica al tabaco. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona así le impedimos por ley pues, el fumar en un sitio público, le impedimos por ley fumar en un restaurante? Va a dejar de fumar por eso, dejará de fumar en ese sitio por ley, pero ¿cuál es su estado mental cuando entra en un sitio donde no puede fumar? Es decir, lo hará por norma, lo hará por ley, pero su nivel de ansiedad, su nivel de incluso de refuerzo de su parte fumadora, de su parte psicológica subconsciente, todavía será más fuerte, ¿no? Pensemos en otro ejemplo, pensemos en alguien que tenga fobia o que tenga un miedo enorme a volar en avión, y eso es parte absolutamente del subconsciente, los miedos, ¿no? Y pensemos que le obligamos a entrar en un avión y a volar. ¿Cuál sería su reacción? Pues probablemente incrementar aún más su miedo, incrementar aún más su creencia a que es imposible que un aparato que pesa miles de toneladas pueda mantenerse solo en el cielo, ¿no? Pues yo creo un poco esta reacción, esta doble reacción se está produciendo con el tipo de enfoque de gestión del cambio que se está aplicando a este tema tan importante como es la mujer en el trabajo. Desde mi perspectiva, cuando se trata de problemas complejos, de problemas culturales y por tanto de problemas profundos que afectan y que van a la raíz del ser humano, la única, o si no la única, la mejor forma de vencer es convencer, ¿no? Y una herramienta que tenemos para convencer es la heurística. La heurística es esa ciencia que nos permite separar los hechos de los supuestos, ¿no? Es esa ciencia que nos permite separar lo que es real, lo que es objetivo, lo que es un hecho, lo que es evidente, de lo que son suposiciones o asunciones que están dentro de nuestro subconsciente, ¿no? Es una forma que nos permite, a través de aportar nuevos datos, nuevos hechos y mejor información a las personas, el ayudarlas a cuestionarse creencias que de alguna manera están pasadas de moda o que han quedado pasadas de moda. Y este será un poco nuestro enfoque y lo que hemos tratado de hacer con nuestra investigación y lo que presentaré a partir de ahora. Ya se planteaba hace bastante tiempo uno de los mayores gurús del campo del management y la estrategia, Tom Peters, si las mujeres son mejores líderes y managers que los hombres, ¿no? Y Tom Peters decía claramente que las mujeres son mejores managers que los hombres, que las mujeres son mejores gestionando que los hombres. La pregunta que hoy nos vamos a hacer aquí, o vamos a tratar de responder, es si las mujeres son mejores o peores o iguales líderes que los hombres. Y lo que me gustaría es haceros primero esta pregunta a vosotros. ¿Son mejores líderes las mujeres que los hombres? Y ahora vais a poder contestar cuando queráis. Llevamos un 40%. Un 80%, 81%. Muy bien. Vamos a cerrar el sondeo y compartir vuestros resultados. Bueno, un 35% de los presentes consideráis que efectivamente sí las mujeres son mejores líderes que los hombres. Un 6% dicen que no son mejores que los hombres. Y el 60%, es decir, la gran mayoría, piensan que son igual de líderes o igual de efectivas como líderes que los hombres. Muy bien, pues ahora os presentaremos los resultados de nuestra investigación al respecto. Comentaros que está con nosotros, se acaba de conectar hace un rato, Mariano Peré, director de estudios y del área de engagement de Grupo PIA, y que va a estar también con nosotros a partir de ahora en el webinar. Hola Mariano. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola a todos. Muy bien, Mariano, después le haré alguna pregunta sobre cuál es su opinión a través de la experiencia en este asunto, y además porque Mariano, antes de que hiciésemos esta última investigación en 2011 con Sigrid Foreman sobre el liderazgo femenino, habíamos hecho una pequeña investigación previa hace aproximadamente 2 años sobre este tema, y también podrá presentarnos o contrastar de cierto modo algunas de los datos que vamos a presentar a partir de ahora. Entonces, seguiré con la presentación y después en algún momento determinado, Mariano, te pediré tu palabra.
Muy De bien, pues acuerdo, muy bien. vamos con la investigación. Esta investigación está realizada sobre una muestra de 7.280 líderes a nivel mundial que han sido evaluados en sus competencias de liderazgo a través de una evaluación 360 grados, que entiendo que todos los asistentes conocéis esta metodología, durante el año 2011. Es una investigación que ha sido dirigida y coordinada por Jack Singer y Joy Foreman, y que nosotros hemos colaborado con ella en Grupo PIA, aportando los datos de toda la gente que nosotros hemos evaluado, tanto mujeres como hombres, en España y en Brasil, utilizando exactamente la misma metodología. Bueno, ya veis que la muestra es una muestra grande, más que representativa. Han sido estos 7.280 líderes evaluados por más de 80.000 personas de su entorno profesional, y vemos que el 64% de los evaluados son hombres y el 36% son mujeres, con lo cual claramente ya vemos que existe una diferencia ya también aquí en la propia muestra entre hombres y mujeres, pues porque hay menos mujeres que estén ocupando posiciones de liderazgo que de hombres, ¿no? La investigación total y completa ha sido publicada como parte de un anexo en el último libro publicado por Jack Singer y Joy Foreman, que se llama How to be Exceptional, cómo hacerse excepcional, a través de la profundización o desarrollo de las fortalezas. Muy bien, vamos con los datos. Lo primero que podemos ver aquí en esta transparencia es que la efectividad global del liderazgo por géneros y por grupos de edad claramente nos dice que prácticamente en todos los tramos de edad las mujeres líderes evaluadas obtienen un percentil de efectividad de liderazgo superior al de los hombres. A partir de más o menos la edad de los 35, 36 años, que realmente es cuando empiezan a verse tanto hombres y mujeres en posiciones de mando o liderazgo, esta diferencia además entre mujeres y hombres se va incrementando, y especialmente hasta la edad o el tramo de edades entre los 56 y los 60 años, donde se da la mayor diferencia en términos de efectividad de liderazgo, y en concreto esta mayor diferencia es 11 puntos de percentil, un 11%, que salen mejor evaluadas las mujeres que los hombres. Es importante decir que todos estos datos salen, como comentaba antes, de una evaluación 360 grados realizada por 80.000 evaluadores, y que la mayor parte, el mayor porcentaje de dichos evaluadores son hombres, no son mujeres. Si vamos ahora a lo que es la puntuación media de cómo son evaluadas las mujeres respecto a los hombres en términos de liderazgo, lo que podemos ver es que la puntuación media sobre una escala de 100 de las mujeres es de 53,3, y la puntuación media de los hombres, siendo muchísimos más, es un 48,9. Con lo cual vemos claramente que las mujeres son también significativamente mejores, sin tener en cuenta las edades, a nivel medio en términos de efectividad de liderazgo. Y otro hallazgo tremendamente importante y que contrarresta o cuestiona uno de las creencias limitantes o suposiciones que antes comentábamos, es la relación entre efectividad de liderazgo femenino y posición, es decir, o nivel jerárquico dentro de la organización. Y lo que podéis ver en la siguiente transparencia es que, contrariamente a esta creencia, absolutamente en todos los niveles de la organización, ya sea contribuidor individual, ya sea supervisor, ya sea mando intermedio, ya sea directivo o ya sea top management, en todos los casos, excepto en el contribuidor individual, la mujer sale mejor evaluada en términos de efectividad como líder que el hombre. A nivel de supervisores la diferencia es prácticamente inexistente, pero en a medida que vamos viendo, lo interesante ver aquí es que a medida que vamos subiendo en la pirámide de poder, en el pipeline de liderazgo de la empresa, esta diferencia se va incrementando, y donde mayor es esta diferencia precisamente es en el top management. Con lo cual rompemos una importante creencia, un muro virtual de nuestro subconsciente con estos datos. Si ahora vemos las 16 competencias diferenciales de liderazgo una a una, en las que han sido evaluadas todos los líderes, los cerca de 8.000 líderes, mujeres y hombres, lo que hemos hecho es evaluar no solo la efectividad global de cada líder, sino que hemos evaluado 16 competencias que, según
la investigación de Singer y Folman demuestran aquellos líderes mejores, ¿no? Digamos que el modelo extraordinario líder desarrollado por Singer y Folman lo que determinó a través de una investigación enormemente grande es que existen 16 competencias que diferencian a los mejores líderes del resto. Y estas 16 competencias son las que hemos usado para esta investigación, ¿no? Pues lo que podemos ver es que en 15 de las 16 competencias diferenciales de liderazgo, en 15 de 16 las mujeres salen mejor evaluadas que los hombres. Tan solo hay una de las 16, que es el desarrollo de una perspectiva estratégica, una visión global. Es la única competencia en la que las mujeres salen un poquito por debajo de los hombres. En el resto, absolutamente en todas las mujeres son mejor evaluadas que los hombres. Y están puestas de mayor a menor diferencia, y me gustaría destacar aquí cuáles son aquellas competencias de todas las 15 que salen mejor, que realmente son más fuertes o donde hay una mayor diferencia, un mayor gap entre el nivel de desempeño de hombres y mujeres, ¿no? Pues clarísimamente son en la iniciativa. Las mujeres salen muchísimo mejor evaluadas en iniciativa que los hombres, en practicar el autodesarrollo, su autopropio desarrollo personal, en el nivel de integridad y honestidad, en la orientación a resultados y en el desarrollo, la formación de otros, la formación y el desarrollo de su equipo. Y aquí sí que me gustaría pasar la palabra a Mariano, porque Mariano hizo una investigación más sencilla, pero muy relacionada con este, y de hecho utilizando los mismos instrumentos y con una muestra mucho más pequeña en España hace un par de años, y podrá decirnos un poco lo que salió en términos de competencias principales o competencias más fuertes de las mujeres en aquella investigación del 2009. Mariano, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pablo. El tema es prácticamente en su resultado global, dijéramos aproximado, muy parecido al que ha salido a nivel internacional, que es recientemente, que es el que estás explicando tú, ¿verdad? La investigación que nosotros hicimos exclusivamente en España llega a las mismas conclusiones, pero merece la pena destacar, sin embargo, algunas cosas. Una de ellas es la altísima competencia que las mujeres sacan en integridad y honestidad. Es decir, es especialmente alta en sí misma, es muy alta en sí misma y también en relación con los hombres, ¿no? También ha salido alta en la que tú acabas de comentar, en la competencia general a nivel internacional de las mujeres, pero en España dijéramos que relativamente hablando salía más alta aún. Y desde luego bastante más alta, como digo, que la de los hombres. Otra idea interesante es que las competencias que pertenecen al campo de las habilidades interpersonales, las mujeres destacaban más que los hombres, en mayor proporción que en otras competencias. Es decir, así el desarrollo de otros, el construir relaciones, la colaboración y trabajo en equipo, destacaban bastante sobre las demás competencias generales. Lo que pasa es que yo diría que esto es una apreciación que ya suponíamos, ¿verdad? Es decir, siempre hemos pensado que las mujeres son más hábiles en el mundo emocional y por lo tanto en el mundo de las relaciones. Bueno, aquí se confirmó efectivamente. Lo que sin embargo sí que es un descubrimiento radical, fue el hecho de que dos competencias que teóricamente siempre hemos supuesto que eran más propias de los varones, las mujeres salieron mejor paradas, que fueron tomar la iniciativa y promover resultados. Tengo que reconocer que el primer sorprendido fui yo, porque también, seguramente en base a estos prejuicios, suponía con bastante seguridad que los hombres iban a salir mejor en estas dos, tomar la iniciativa y promover resultados. Bueno, pues no es cierto. Las mujeres son muy fuertes aquí. En las demás competencias yo diría que sale aproximadamente esa misma tendencia que has dicho tú. Lo que pasa es que en la muestra que hicimos en España, precisamente porque eran menos mujeres y porque el porcentaje de mujeres en relación a los hombres era aún más pequeño, concretamente era del el 17% nada más sobre el total de la muestra,
pues no salían tan claramente mejores las mujeres que los hombres, sino que en muchas competencias salían aproximadamente igual, otras ligeramente peor, fuera de estas que he destacado, ¿no? De integridad y honestidad, las de habilidades interpersonales y de tomar la iniciativa para promover resultados. De todas maneras, había que decir que no era una muestra significativa y, por lo tanto, la muestra que tú estás presentando a nivel internacional, con unas muchas miles de percepciones, tanto de hombres como de mujeres, es más importante que la que yo pude decir. Pero en todo caso, vamos en la misma línea. Muchas Tengo gracias, que decir Mariano. también un poco para terminar, es que las competencias que has citado antes de la perspectiva estratégica también salía en la propuesta, en el análisis que yo hice en el estudio que hicimos en España, también salía inferior en las mujeres que en los hombres. Y no solamente salía inferior esa competencia concreta, sino otras competencias similares, como eran liderar el cambio y como era conexión con el mundo exterior, que las tres pertenecen a lo que sería el área competencial de liderar el cambio. Aquí salían un poco inferiores a los hombres. La conclusión, de todas maneras, que yo saqué entonces, o que sacamos los participantes también en el debate posterior, era que la muestra realmente en sí misma está penalizando a las mujeres, puesto que si hay menos mujeres que participan a niveles de alta dirección en relación a los hombres, es lógico que las competencias de top management, como son las de liderar el cambio, las mujeres salieran peor paradas. Claro, tiene todo. Nada más, Pablo, de momento por lo menos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por tu aportación. Bien, efectivamente, como antes Mariano comentaba, uno de los, bueno, en sí mismo el que en 15 de las 16 las mujeres salgan mejores ya rompe otra de las famosas creencias limitantes de nuestra historia, pero es muy, muy interesante esa percepción también de que pues, incluso los propios investigadores que hemos participado en esta investigación a nivel global, quizás la que más nos sorprendió fue precisamente la que Mariano comentaba de dirigir por resultados, ¿no? Teníamos la creencia subconsciente de que los hombres éramos mejores en esto y sin embargo lo que podemos ver ya con una investigación enorme, grande y sobre una base de datos inmensa es que es sin embargo una de las 4 competencias en las que claramente las mujeres salen mejor evaluadas que los hombres, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que hace esto? Es decir, nos hemos preguntado cuáles son los comportamientos específicos, ya no solo las competencias, sino los comportamientos o evidencias específicas que diferencian más a las mujeres que a los hombres. ¿Cuáles son los 10 comportamientos principales? Y también nos hemos preguntado qué pasa a nivel de departamentos, porque otra de las creencias, habíamos dicho que era el que las mujeres valían para unos puestos y no valían para otros, ¿no? Eran buenas líderes a lo mejor en unas posiciones y no lo eran tan buenas en otros. Y lo que tenéis en esta transparencia es de nuevo el cuestionamiento de esta creencia, ¿no? Vemos en este análisis en el que tenemos líderes de diferentes funciones, de ventas, de marketing, directores generales, personas de contabilidad y finanzas, personas de IT, de informática, el porcentaje de existencia de hombres y mujeres y el nivel de efectividad medido a través de 360 grados, ¿no? Y podéis observar que en los 5 grupos evaluados, es decir, en las 5 posiciones, en las 5 áreas o funciones, las mujeres de nuevo salen mejor evaluadas que los hombres. Solo ha habido un área, en concreto es el área de mantenimiento, en el que las mujeres han salido igual, incluso unas décimas por debajo del nivel de efectividad del liderazgo de los hombres en esas áreas de mantenimiento. Cuando vemos al 10% de los mejores y peores, es decir, cogemos toda la muestra y vemos lo que nosotros llamamos los best leaders, que son aquellos, lo que llamamos líderes extraordinarios, que son aquellos que están en el top 10, es decir, en el 10% superior de la muestra, y cogemos los peores líderes, que son los que aparecen en el bottom 10, es decir, en el 10% inferior de la muestra, y vemos qué porcentaje de mujeres y hombres nos encontramos en cada uno de estos dos extremos. Bueno, pues lo que podemos ver de nuevo es que las mujeres tienen una representación inferior que los hombres
en el 10% de los peores líderes y sin embargo tienen una representación mayor, el 11,5 frente al 9,2, en el colectivo de los líderes extraordinarios o de los grandes líderes. Vamos con los 10 comportamientos que hacen diferentes a las mujeres. Son 10 porque hemos buscado una cifra redonda y lo que hemos visto es de todos los comportamientos que hemos evaluado, que en concreto son 54 comportamientos vinculados a estas 16 competencias, nos hemos fijado en aquellos 10 que claramente diferencian a las mujeres de los hombres, que claramente sacan puntuaciones mucho mejores las mujeres que los hombres, ¿no? Son 10, pero realmente se podrían agregar en 3 grandes grupos, ¿vale? Y estos 10 son, por un lado, que se puede contar con que cumplirán sus compromisos, sale mejor puntuada. Son mejores honrando su palabra, siendo íntegros y manteniendo sus promesas. De forma voluntaria supera con creces lo que debe ser hecho. Hace un esfuerzo real para mejorar en base al feedback que recibe de otros. Busca activamente oportunidades para recibir feedback y mejorar. Estos dos es muy curioso. Antes comentábamos que una de las competencias donde habría una mayor diferencia entre hombres y mujeres es la competencia de practicar el autodesarrollo, ¿no? Y claramente estos dos comportamientos, el 4 y el 5, hacer un esfuerzo por mejorar en base a feedback y buscar activamente feedback, son comportamientos muy vinculados a esa práctica del autodesarrollo, ¿no? Y yo decía que, bueno, no me extraña porque en este caso sí que doy fe y creo que muchos de los hombres que estamos participando en el webinar también estarán de acuerdo conmigo en que las mujeres son muchísimo mejores y muchísimo más activas pidiendo a otras mujeres, incluso a hombres, la opinión sobre ellas mismas. Incluso yo diría que las mujeres son mucho más autocríticas y que muchas veces el peor enemigo de una mujer es ella misma, ¿no? Son muchísimo más críticas que lo que lo somos habitualmente los hombres, ¿no? Después, son mejores también que se mantienen más en contacto con las personas y se preocupan más de las personas de esos grupos, aportan un elevado grado de energía y entusiasmo al equipo, se preocupan de verdad de desarrollar a otras personas y son muy buenas haciendo seguimiento de los objetivos para conseguir los objetivos en tiempo y conseguir el éxito en las metas y en los objetivos que se marcan. Estos son los 10 comportamientos que más diferencian a las mujeres que los hombres. Y otra pregunta que hemos hecho es, vale, una vez que hemos cogido al 10% de las mejores líderes, a esas que han salido puntuadas en el percentil 90, hemos querido saber cómo ven distinto estas líderes lo que realmente creen ellas que es importante para tener éxito como líder o no, ¿no? Y también cambia bastante. No voy a poner lo que han dicho los hombres, pero sí que voy a poner lo que dicen las mujeres, ¿no? Y de alguna manera, las mujeres piensan que para ser realmente eficaces como líderes, lo más importante que deben hacer bien es, por un lado, colaborar y trabajar en equipo, por otro lado, comunicar mucho con su gente y bien, por otro lado, ser buenas analizando situaciones, aplicando un pensamiento crítico analítico y resolviendo problemas, por otro lado, construyendo relaciones productivas y, por último, liderando el cambio. Estas serían las 5 competencias que las mejores líderes de la investigación dicen que deberían ser más importantes o que son más importantes para conseguir el éxito y para conseguir ser un líder efectivo, ¿no? Y, bueno, como veis, tiene mucho más que ver con elementos como pueden ser las relaciones interpersonales, como son los elementos que tienen que ver con las relaciones sociales, con la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con lo relacional y con el cambio, ¿no? Decía un autor recientemente hablando sobre este tema del liderazgo femenino, Marshall Goldsmith, que el secreto de todo esto, de estos 5 competencias y los 10 comportamientos que antes hemos mencionado, si quisiéramos resumirlo de una manera sencilla, está explicado en el famoso 6º sentido que tienen las mujeres, ¿no? Y lo que las hace distintas, lo que las hace especialmente buenas en estas competencias y en su capacidad de liderazgo, fundamentalmente, son aquellos elementos que tienen que ver con el entendimiento de las personas, con la capacidad para relacionarse, con la capacidad para hacerse crítica y pedir feedback y mejorar en base a ello. No sé, Mariano, si quieres comentar algo sobre esta transparencia o sobre lo que las mujeres líderes piensan que es más importante para ser efectivo. Te voy a dar un segundito que te tenía en silencio. Ya puedes hablar, Mariano. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Me oyes, no? Sí. ¿Hola? Sí, Mariano. Sí, ¿verdad? Bueno, no, que no sabía si me oía bien. Decías comentar sobre esta diapositiva, ¿no?
Sí, por si habíais comentado cuando hicisteis la jornada, que sé que hicisteis una jornada de Sí, presentación sobre el liderazgo femenino hace ya un par de años, si salió de alguna manera este tema de cuáles son un poco las preferencias o cuáles son un poco aquellas competencias o comportamientos que las mujeres que son buenas líderes consideran importantes. sí, sí, lo que pasa, sí, aquí hay una sorpresa para mí, vamos, para mí, en esta investigación que estás presentando ahora a nivel internacional, que es liberar el cambio. Las demás sí. Es decir, las tres, el área de habilidades, como colaboración, trabajo en equipo, comunicar y construir relaciones, yo diría que la propia creencia inconsciente, colectiva, de las mujeres es igual que de los hombres, ¿no? Piensan que no solamente son buenas, es decir, no solamente son buenas, sino que piensan que esas son tres competencias importantísimas que los hombres no hacen bien, que por lo tanto consideran ellos que son fundamentales en la empresa. Sin embargo, la que me produce sorpresa, porque no, efectivamente no había salido esto allí en la FE 2-3 años cuando hicimos el análisis solamente en España, que liderar el cambio era también considerado por las mujeres como algo... No, liderar el cambio puede ser que sí, a medias, liderar el cambio a medias. Las tres de relaciones, por supuesto que las consideraban importantísimas. No, lo que me sorprende es lo de analizar situaciones y resolver problemas, ¿no? Que no salía un poco como tal competencia que consideraran especialmente importantes las mujeres, ¿no? Sino que más se volcaban a considerar que eran fundamentales las que tienen que ver un poco con las de desarrollo, relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto Muchas es un gracias, poco lo que Mariano. tengo. Gracias, Mariano. Bueno, de hecho la investigación, como antes comentaba, y la heurística para eso está, ¿no? Para romper muchas de nuestras creencias y a mí mismo, como parte de este proyecto, pues también me ha roto muchísimas de ellas, de lo cual me alegro, ¿no? Porque cuando descubrimos cosas nuevas aprendemos, si no, no aprenderíamos absolutamente nada. Y efectivamente, a pesar de que en una de las competencias que entran dentro del eje del liderazgo de cambio está la perspectiva estratégica, se ve claramente que en otros comportamientos ligados al cambio sí que las mujeres lo hacen especialmente bien, ¿no? Y que ellas mismas consideran que es algo que es clave hacer para tener éxito como líder. Muy bien, pues seguimos. ¿Aún tenemos alguna duda? ¿Aún nos queda alguna duda sobre el potencial que estamos perdiendo en las organizaciones? ¿Sobre la capacidad oculta que tenemos si fuésemos capaces de desarrollar y de hacer crecer a más mujeres dentro de nuestras organizaciones? Bueno, pues para resolver a los que aún tengan alguna duda, voy a incorporar los datos de otras 3 investigaciones realizadas por gente también muy prestigiosa sobre el tema y que seguramente de nuevo nos impactará. La primera es una investigación realizada por Catalyst en el año 2011. Catalyst es una institución americana especializada en lo que es la investigación fundamentalmente estratégica y económica. Y en esta publicación del año 2011, ellos analizaron el impacto financiero que tenía el liderazgo femenino. Y lo que hicieron fue, sobre una base de datos de más de 1000 empresas americanas, dividirlas en 4 grupos en función del porcentaje de mujeres que había en sus consejos de administración. Pues bien, lo que se ve es que aquel grupo donde el 25% de empresas, o el primer cuartil, digamos, en el que hay más mujeres en sus consejos de administración, obtiene de media una rentabilidad financiera, un ROI, un 26% superior al del cuartil inferior en el que hay menos mujeres en sus consejos. Por tanto, estamos hablando ya no solo de elementos diferenciales, de competencias, de comportamientos, estamos hablando de rentabilidad y por tanto de resultados empresariales. En una muy reciente publicación de la investigación realizada por McKinsey, en concreto abril del 2012, McKinsey lo que evaluó fue el impacto económico de la diversidad en términos de género, por tanto de sexo y de raza, en los comités de dirección, no en los consejos de administración, sino en los comités ejecutivos, en los comités de dirección. Y descubrieron y demostraron, tanto a nivel global como por países, que aquellas empresas donde los comités de dirección tienen más mujeres y personas de diferentes razas son más rentables que las que no lo tienen. Y así vemos que empresas que están en el cuartil superior, es decir, el 25% de las empresas en donde hay una mayor diversidad en sus comités de dirección, tienen de media una rentabilidad económica
un ROE, un 53% superior. Y un EBITDA, es decir, un margen de beneficio, un 14% superior a las empresas que están en el último cuartil en cuanto a diversidad. En esa gráfica podéis ver incluso, aparte de estos dos medias, que sería la media global, lo que pasa en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos, donde las diferencias todavía son más grandes. En el caso de Estados Unidos, la diferencia entre las empresas con comités de directivos más diversos y las empresas con comités de directivos menos diversos en términos de ROE, de rentabilidad económica, es del 95%, es el doble. Y en términos de margen EBITDA es el 58%, más de la mitad, más de un 50%. Por último, otra de las famosas creencias limitantes es que a la mujer no le interesa la empresa, que las mujeres trabajan porque no les queda otra y que las mujeres son menos emprendedores que los hombres. Bueno, pues esta investigación, realizada por otro importantísimo centro de investigación, que es el Apollo Research Institute, demuestra que cada 60 segundos una mujer comienza un negocio en los Estados Unidos. Llevamos prácticamente una hora de webinar. Pensemos cuántas empresas han puesto en marcha una mujer en Estados Unidos en el tiempo en el que nosotros estábamos en este webinar. Y ha demostrado que la economía de los Estados Unidos sería un 25% menor si no contáramos con los negocios emprendidos por las mujeres. Pues esto es a lo que me refería con aportar hechos para contrarrestar las suposiciones y las asunciones de nuestro subconsciente. ¿Hay soluciones? Por supuesto que las hay. Algunas soluciones globales podrían ser, por un lado, dar más y mejor información y comunicación basada en datos y en hechos, que de alguna manera contraste y tire estos muros virtuales, estos muros de ladrillo ficticio que hemos construido en nuestro subconsciente. Después, por supuesto, fomentar políticas que fomenten la flexibilidad, la conciliación y la diversidad, incentivando lo positivo y no penalizando lo negativo actual. Es decir, por supuesto que las mujeres, si queremos realmente facilitarles su crecimiento en las organizaciones, tenemos que fomentar políticas de flexibilidad, porque todos sabemos además que, aparte de todo lo ya visto, el 90% de las mujeres son las que, además de trabajar en la empresa, lideran la familia, lideran la casa, lideran el hogar. Y por tanto, si no somos capaces de dar políticas de flexibilidad, políticas de movilidad, de flexibilidad, de trabajo desde el hogar, de conciliación, difícilmente vamos a poder aprovechar ese talento femenino desaprovechado. Gestionar el problema realmente como un cambio cultural y, por tanto, educacional y desde la infancia. Esto va a llevar tiempo, pero la única manera realmente de cambiar esos elementos del subconsciente es a través de la educación y del cambio de cultura. Después, promover aún más la formación superior en técnicas y disciplinas de tipo formación en técnicas de tipo formación superior de tipo técnico, perdón. Es decir, uno de los elementos que creo que podría también favorecer la incorporación de mujeres a puestos más ejecutivos es disponer de más mujeres con formaciones como ingeniería, como ciencias, como físicas, como matemáticas, etcétera, que en muchos sectores, especialmente en los sectores de alta tecnología, normalmente son ocupados por personas con este tipo de formación. Ya se está haciendo, de hecho es una realidad, en muchísimas grandes facultades técnicas a nivel internacional, como puede ser el MIT, como puede ser Harvard, como puede ser Stanford. Cada vez nos encontramos con porcentajes incluso superiores de estudiantes, mujeres que hombres, lo cual es una buena noticia y va en la buena dirección. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues por un lado, dedicar más tiempo a hacer mentoring y coaching a mujeres que tengan potencial y ayudarlas a crecer dentro de la empresa. Después, expandir el número de mujeres mentores y coaches, haciendo de ellas modelos de rol y ejemplos dentro de la propia organización para otras mujeres. Después, favorecer la incorporación de las mujeres a todos los programas de carrera, de talento y al pipeline de liderazgo. Después, crear, fomentar, incluso dar apoyo desde la propia organización a grupos y a redes de networking de mujeres dentro de la empresa que favorezcan su movilidad y sus influencias dentro de la organización. Y por último, dar expectativas y poner objetivos claros a los líderes hombre que ocupen posiciones serias en una empresa en relación a cuál es su responsabilidad en el desarrollo y apoyo a las mujeres de la empresa. Y por último, las mujeres en sí mismas también pueden hacer cosas. Hay fuerzas que pueden manejar. Por un lado, presentarse y optar voluntariamente a proyectos de formación y desarrollo de talento. Después, preocuparse de hacer marketing personal y dar más visibilidad a sus logros y resultados.
Solicitar sin problemas coaching y apoyo para crear redes de influencia internas dentro de la organización. Y para paliar en cierto modo esa carencia en términos de visión estratégica, preocuparse y ocuparse de identificar y entender mejor cuáles son los objetivos a largo plazo de la empresa, cuál es la estrategia que aspira la empresa, qué es a qué aspira la empresa en el largo plazo. Y ya para ir cerrando como conclusiones, este es un asunto muy serio y tiene enormes e importantes repercusiones tanto en la economía de los países y por tanto en la economía global, en las empresas y en las personas. Las causas son complejas y son muchas, las soluciones no son ni fáciles ni rápidas. La información, la comunicación de datos, la aportación de hechos e investigaciones es importante si queremos que este cambio realmente sea un cambio real y sostenible y no un mero artificio. Las compañías deben empezar a gestionar el cambio cultural en las prácticas de diversidad, flexibilidad y conciliación para aprovechar si quieren realmente su talento femenino y por tanto las propias mujeres pueden hacer mucho por este cambio. Como empezaba mi intervención, convencer, desde mi punto de vista, es la mejor forma de vencer. Y esta además es nuestra obligación moral. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y resultado interesante este nuevo webinar y pronto recibiréis una nueva convocatoria, una nueva invitación para el siguiente webinar que tendremos hacia finales del mes que viene. Antes de cerrar ya, nos quedan 3 minutitos, os diría que tenéis ahí un panel en vuestra reunión en la que podéis, si queréis, hacer alguna pregunta a través de la sección de preguntas y os la podemos responder. Por tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación al contenido, algún comentario, lo puede hacer ahora escribiendo en la sección de preguntas que recibiremos Mariano y yo y al que estaremos encantadísimos de responderos. Antes me preguntaba alguien, no recuerdo quién fue, debía ser una curiosidad, me preguntaba, no sé, me parece que fue Ana de las Heras, no estoy seguro, qué porcentaje de hombres estaban atendiendo, qué porcentaje de mujeres estaban atendiendo este webinar. Bueno, pues ahora que ya tengo un poquito más de tiempo para verlo, por estar tan concentrado en la presentación, deciros que clarísimamente, como podéis intuir, el mayor porcentaje son mujeres. Aproximadamente el 80%, si no un poquito más, el 80% de las personas que están atendiendo son mujeres este webinar. Comentaros que, bueno, esto poco a poco va cambiando. De hecho, también tenemos algunos buenos ejemplos. Estoy viendo algunos conocidos y buenos amigos en la lista de asistentes, hombres. Esto poco a poco va cambiando, pero en sí mismo no es más que una muestra de lo que antes comentábamos, de las razones por las que la situación es la que es, ¿no? El lunes, como os comenté, tuve la oportunidad de hacer esta misma presentación en público, en el auditorio de la Pedrera, el edificio de Gaudí en Barcelona, donde teníamos aproximadamente unas 200 personas. Y sí que, por supuesto, yo creo que aproximadamente el 70% de la asistencia era femenina, pero ya había bastantes hombres, había bastantes directores de recursos humanos hombres, y había bastantes ejecutivos y empresarios que yo conocía, hombres también asistiendo al acto. Bien, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, me comenta Marta Estelles que la que había hecho esta pregunta, por lo visto, fue ella. Gracias, Marta. Tenemos otra pregunta por aquí que nos viene de María del Mar Soto, que dice: ¿cuáles son los 5 puntos que los hombres creen más importantes respecto a la eficacia del liderazgo? Bueno, como ves, en este caso concreto, en la investigación de estos 8.000, no hemos hecho esa pregunta, por tanto no te la podría responder, pero sí que la hemos hecho a nivel global. Tenemos una investigación global que se llama el Líder Extraordinario, que es en la que está basada nuestro programa de desarrollo de líderes extraordinarios. Y ahí sí que vemos a nivel medios cuáles son las competencias que generalmente los hombres dicen que son más importantes. No recuerdo en este momento las 5, pero sí que clarísimamente
Una es conectar con el mundo exterior, es decir, todo lo que tiene que ver con hacer networking, redes de influencia y demás. Otra es la perspectiva estratégica. Otra es promover la orientación de resultados. Y otra es inspirar y motivar a otros para un alto desempeño. Tenemos otra pregunta de Ana de las Heras, quien pregunta ¿qué países están incluidos en la muestra? Pues sí, por supuesto que te lo respondo. En esta investigación en concreto de liderazgo femenino han participado 21 países de América, donde Estados Unidos tiene un peso muy importante. Yo te diría que aproximadamente el 50% de la muestra son empresas y líderes norteamericanos. Y del resto de América pues hay empresas y participantes en México, en Brasil, en Colombia, en Chile. Después han participado, por supuesto, empresas europeas, donde tenemos empresas alemanas, españolas, portuguesas, italianas, inglesas. Y ha participado gente también de Australia, de Sudáfrica, de Japón. Es decir, 21 países yo creo que es más que representativo de la realidad global, ¿no? Por supuesto que si hiciésemos, como hemos hecho en algunos casos, subinvestigaciones partiendo de la muestra a nivel país, obtendríamos pequeñas diferencias, pero por nuestra experiencia anterior en investigaciones previas serían diferencias de matiz o de número y no de los grandes hallazgos o de las grandes tendencias que hemos observado. Bueno, alguien que nos felicita, lo cual se agradece. Y bueno, yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. Daros al revés, daros las gracias a vosotros. Ha sido un placer de nuevo contar con todos vosotros y esperamos que os guste nuestra serie de webinars y poder contar con vosotros para nuestro próximo webinar. Recibiréis cuando se cierre el webinar una invitación para realizar una encuesta y os agradecería muchísimo que la cubrieseis. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.